Buenos días, compañeros y tutores. Mi nombre es Yari Pirateque, hago parte de la carrera de gestión deportiva y este es mi video explicativo de la tarea número 2 en el curso de historia del deporte. La línea de tiempo que yo realicé fue una línea de tiempo basada en momentos históricos y sus civilizaciones, las civilizaciones que tuvieron algunas prácticas deportivas, tanto del deporte como del ejercicio físico. Entonces a mí me gustaría empezar hablando acerca de los sumerios, precursores del deporte antiguo. Ellos fueron una civilización antigua en el año 3500 a.C., que fueron pioneros en las prácticas de la lucha, fundamentos primitivos del boxeo y prácticas físicas que vimos en la prehistoria, bueno, que no se tienen tantos registros, pero que en la prehistoria eran muy comunes, como el salto, como el correr, y que estas prácticas se daban más a lucir durante las cazas. Ellos tenían casas por necesidad y tipo de casa deportiva, que estaba legislado bajo otro tipo de reglas morales y éticas para este tipo de deporte de la caza de animales. Como ahora avanzamos en el tiempo a la civilización egipcia. Para el año 3100 a.C. aparecen los egipcios. Esa civilización preocupada por el cuerpo como una parte importante del ser humano, y empiezan a desarrollar actividades físicas como danzas, deportes acuáticos, ya que esta civilización se ubicó al lado del río Nilo. Por lo tanto ellos tuvieron algunos tipos de encuentros deportivos, como lo fueron el remo, la natación, otros tipos de deportes acuáticos. Ellos fueron distintos en cierta manera, que ellos daban más importancia en algunos casos a la elasticidad más que a la fuerza, además de ellos ser precursores también en muchas prácticas de gimnasia y atletismo. También un ejemplo interesante que yo encontré acerca de ellos era que uno de sus reyes o faraones, llamado Amenhotep II, fue un rey deportista que la verdad le gustaba participar en algunas competencias que se hacían, como por ejemplo algunos festivales que eran más que todo dirigidos para los faraones, de trotar o caminar cierta distancia ellos solos, y de manera que sus fuerzas se renovaran para seguir gobernando Egipto. Él era uno de los que participó en este tipo de competencias. Y así cerramos con un poquito con la civilización egipcia, una comunidad y una civilización de mucha influencia para la humanidad. Ahora entramos a la ciudad de Creta. Su deporte más característico dentro de la ciudad de Creta, por los diversos mitos y por lo relacionado a toda esta mitología, ¿no?, griega, ya que esta era una isla, creo que una isla o una ciudad dentro de Grecia antigua. Y el deporte más característico de esta ciudad era el salto al toro, una serie de ejercicios acrobáticos que involucran el hacer pasar un toro mientras que uno saltaba en el aire y hacía movimientos, por decirlo así, como llamativos para las personas que lo rodeaban. Eso conllevaba mucha complejidad física, ya que pues de ahí no es que vienen muchas alusiones a Minotauro o a todos estos personajes mitológicos dentro de algunas literaturas occidentales antiguas. Entonces, todo esto en el año 2700 a.C. Entonces vemos que vamos avanzando desde el 3500 de los sumerios, luego el 3100 de los egipcios, 2700 Creta, y ahora entramos a un punto de inflexión en el deporte antiguo, que era la antigua China, que fueron pioneros en muchos deportes comunes hoy en día, como lo fue el golf, que para ellos lo llamaban el Chui Wan, el fútbol, el antiguo Kuju, que también hay una historia interesante acerca de que un príncipe le gustaba practicar hacer movimientos con una pelota de cuero y creo que eran plumas, pero un sirviente de él, como que se encontraron y él fue a parar el balón y le mostró otro tipo de movimientos aún más impresionantes, y eso hizo que él ascendiera como en su cargo político. Esa es una historia muy interesante, ya que pues este hombre fue, como por decirlo así, la primera estrella dentro del fútbol, ¿no? Pero claramente el fútbol fue renovándose muchísimo más. Además del fútbol y el golf antiguo, está también el Jiadoi, que eran los juegos de sumo y lucha, algo muy común en la cultura china actual, además del famoso tiro del arco, el Cheliu. Otro deporte muy común dentro de China, Japón, Corea, todos estos países también asiáticos que tienen estas prácticas. Luego estamos
entramos a la otra ciudad que vi, que llamada Tera, ya que aquí vemos que habían varias prácticas de boxeo como en los sumerios y que eran visualizadas por personas. Aquí empezamos a ver que el deporte lo empezaban a tomar como parte de un espectáculo, más adelante lo vamos a ver también, y era algo común, ¿no?, entre guerreros y niños estas prácticas, como desde su juventud hasta cuando se convertían profesionales en sus momentos de guerra o cosas así. Todo esto para el año 1600 antes de Cristo. El de la antigua China yo creo que se dice que ondaba entre, porque como antigua China era por dinastías, se cree que eran para el año 1200 antes de Cristo estas acciones, estas cosas que sucedieron. Luego entramos a probablemente una de las imágenes más grandes dentro del deporte antiguo, que es Grecia, ya que ella es la precursora de los juegos modernos que hoy en día nosotros conocemos de manera más estandarizada. Es un icono del deporte moderno, siendo un antes y un después en las prácticas que vimos heredadas de muchas civilizaciones antiguas. Vemos también el surgimiento de otras prácticas nuevas como la lucha, como el pugilato, las carreras a pie, lanzamientos de disco, jabalina y entre otros. Todo esto para el año 1500 antes de Cristo. De Grecia yo les podría hablar a ustedes muchísimo porque ellos tienen una vocación muy distinta. Muchas de esas cosas se recalcan en La República, un libro de Platón que se usó mucho pues para la investigación que yo tuve. Ellos recalcan mucho el físico dentro del marco deportivo, además de que el deporte para ellos era algo muy privilegiado dentro de las sociedades, que eran solamente para hombres libres griegos, las mujeres no participaban, y pues era algo que hacía parte del día a día de una persona griega, obviamente en este caso varones, ¿no? Luego pasamos a la civilización etrusca, que fue la civilización más influyente antes del Imperio Romano, que es el que vamos a ver al final. Es una comunidad antigua apegada al ejercicio físico, siendo una de las más influyentes durante ese momento en ese aspecto. Tenían prácticas como el atletismo, la lucha, el boxeo también y deportes acuáticos. Todo esto para el año 900 a.C. Y para finalizar, como les decía, era el Imperio Romano. Para finalizar este periodo de la antigüedad hasta el Renacimiento, o hasta la Edad Media. Que la Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces el Imperio Romano finaliza siendo este último como predecesor del deporte moderno que se ve en la Edad Media, que era más eclesiástico, aunque está lleno de prohibiciones por parte de la iglesia y las religiones. El Imperio Romano se tomaba el deporte no tanto como por competencia, sino más como un espectáculo, y era algo que antes no se tenía tanto en cuenta. Ellos habían dado paso del agón al ludus dentro de las prácticas heredadas por griegos y los etruscos. También tenían el atletismo, luchas, y todo esto ya finalizando la Edad Antigua para el año 476 después de Cristo. Algo interesante del Imperio Romano es que ellos tenían prácticas tanto para hombres como para mujeres. Ellos tenían también sus simulaciones, ¿no? Por ejemplo, de navíos acuáticos, se me olvidó la palabra para eso, y tenían cosas muy interesantes también dentro de sus características como guerreros romanos. Entonces sería eso, compañero y tutores. Lamento que el video haya hecho tan largo, pero es muy interesante estos temas, cómo uno los puede ir abordando. Gracias, espero tengan un buen día.